en esta mañana quiero hablar acerca de lo que es la verdadera identidad del ser humano, hombre o mujer, y el destino eterno. Me preocupaba cuando el estado de Nueva York hace unos días aprobó que el papá y la mamá o los padres, al tener un niño o una niña, está prohibido poner el género de ese niño o de esa niña. Esto está aprobado en Nueva York en estos momentos. Un niño o una niña carece de identidad, no se puede poner niño, no se puede poner niña, sino que se le pone una X para que el niño y la niña decidan lo que ellos quieren ser cuando sean grandes. Esto es prácticamente violar uno de las verdades innegables de las Sagradas Escrituras y de la palabra del Señor, cuando Dios establece en su palabra: y Dios hizo al varón y Dios hizo a la mujer. No dice que Dios creó un estado intermedio entre el hombre y la mujer, o que en un determinado momento de la vida el ser humano pueda elegir o pueda realmente tomar la elección que él quisiera según sus tendencias de inmoralidad y de pecado o de práctica que es conllevado de una forma errónea, equivocada. Por lo tanto, cuando estamos hablando acerca de la identidad, hoy pareciera que en los últimos años hay una lucha abismal entre el poder mismo de las tinieblas, Satanás y el infierno, y el poder mismo del Dios de gloria, de majestad y de autoridad, y donde Dios confronta al ser humano no con lo que él cree o lo que él le parece que está correcto, sino que el ser humano es confrontado por la propia palabra de revelación llamada la Biblia. Y aunque algunos no quieran entender que la Biblia es el mayor y mejor manual de instrucciones en todo lo que concede Dios al hombre en la vida práctica, tenemos instrucciones como tener una familia saludable. Podemos tener instrucciones bíblicas en la palabra de cómo tener un matrimonio en fortaleza y en una continua unidad de amor y de comprensión. Tenemos la forma de cómo educar a los hijos y a las hijas en el santo temor reverencial de Dios. Tenemos la forma de cómo conducirnos y amar a los demás, y cuál es nuestra relación o interacción con las personas que nos rodean y que a diario convivimos con ellas. No hay parte de la vida humana del ser que Dios ha creado, hombre y mujer, que Dios no haya dejado correctamente instrucciones. El problema es que hoy en día se rechaza la Biblia como una palabra inspirada por Dios, y aparentemente los seres humanos prefieren vivir de una forma incorrecta, opuesto total y radicalmente a Dios y a su palabra revelada. Por lo tanto, es importante entender que una de las cosas que Dios establece en su palabra es nuestra identidad. Nuestra identidad nos hace entender quiénes somos en Dios, hacia dónde vamos y cuál es nuestro destino eterno. No hay una mejor manera de comprender este tema en esta mañana, como por ejemplo hablar acerca de la verdadera identidad y del destino eterno. Tener vida como seres humanos es un gran misterio. Parte de ese misterio lo estábamos hablando el día viernes, cuando llegamos a ver y entender cómo la ciencia de una manera definitiva corrobora y afirma lo que la Biblia enseña y dice. Por lo tanto, podemos observar que en cada detalle de lo que es la vida del ser humano, hombre o mujer, tiene misterios profundos. El pensar que en esta cabeza, en este cerebro tan pequeño y tan diminuto, pueda haber millones de neuronas, que haya trillones de conexiones dentro de nuestro cerebro, es un misterio que el hombre no llega a lograr a entender y a discernir. Lograr entender que en el corazón hay más de 40,000 neuronas que están conectadas con el cerebro y con todo nuestro cuerpo, que cada parte que nosotros movemos
del organismo es una forma tan perfecta que Dios ha creado y diseñado el ser humano, que no hay ejemplo para comparar la perfección de Dios en la vida que Dios ha creado. O sea, nosotros no somos un objeto que podemos ser cambiado como piensa el transhumanismo. No somos personas que podemos ser progresivamente siendo transfigurada o cambiada hasta convertirnos en transhumanismo, mitad hombre y mitad maquinaria, robot, con la ingeniería biotecnológica o la ingeniería nanotecnológica, en donde se desecha la humanidad perfecta que Dios ha creado, pensando que el ser humano puede hacer algo más perfecto que Dios. Sin embargo, cada vez que el hombre intenta colocar la mano para tratar de imitar a Dios, es imposible, porque solo en el cielo, en la tierra y en todo el universo existe un solo Dios, que se llama el creador de todas las cosas, incluyendo el hombre y la mujer. Por eso que en esta mañana le adoramos y le glorificamos a Él, no por un concepto meramente y puramente religioso, sino por el hecho de una experiencia viva con un Dios real, que me da y te da a ti una verdadera identidad, que nos coloca en una escala de promesa hacia un destino eterno, no de muerte ni de condenación, sino de algo totalmente diferente. ¿Cuánto decimos amén a esto? Entonces, tener vida como ser humano ya es un misterio indescriptible. Cómo Dios va formando el hombre dentro del interior de la madre, de la mujer, y cómo luego realmente nace en una forma correcta diseñada por Dios. Es misterio tras misterios que la Biblia lo responde de una manera correcta, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, tener un destino eterno de gloria o un destino de horror inexplicable es un peso que te puede abrumar a ti o a mí con temor, o llenarte de gloria con gozo y júbilo al saber que no puede describir cuán grande es la bondad, la misericordia y el amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo, y lo vamos a leer ahora, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para que nuestra identidad no sea opacada ni por la inmoralidad, ni por el pecado, ni por la rebelión, ni por la iniquidad, ni tantas otras cosas que deterioran la imagen correcta en que Dios formó al hombre y formó a la mujer. Mira lo que nos dice las escrituras de una forma muy especial en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Ustedes quizás pensaban que yo iba a seguir esta palabra y este mensaje, pero no podemos continuar si no tenemos realmente la base bíblica de las Sagradas Escrituras. Dice entonces Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois, suben un poquito el volumen por favor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la Nueva Traducción Viviente, en el mismo texto y pasaje, dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿Que somos? Un pueblo elegido. En el verso anterior de la traducción Reina Valera dice un linaje escogido. Bueno, un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Entonces, cuando nosotros leemos ese texto que de una manera tan expresa e inspirada por el Espíritu Santo llega a escribir el apóstol Pedro, nos podemos hacer en esta mañana tres preguntas que le vamos a contestar. La primera es: ¿quién tú eres? ¿Quién realmente tú eres? La segunda pregunta: ¿cómo obtuviste tu correcta y verdadera identidad? Y la tercera pregunta: ¿para qué estás o para qué estamos aquí
en estos tiempos en el planeta Tierra subsistimos y vivimos. Pocas veces quizás vas a encontrar respuesta tan clara de estas tres preguntas leyendo cualquier libro que a ti se te ocurra. Porque la respuesta correcta la vas a encontrar siempre en la voz de Dios a través del registro de su propia palabra revelada llamada las Sagradas Escrituras. Porque el texto que acabas de leer y que hemos leído juntos, vas a hallar la evidente o las evidentes respuestas a estas tres preguntas de la cual he comenzado a hacer. Primero, vamos a contestar la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quién eres? Diga conmigo, ¿he sabido realmente quién soy en el Señor? ¿O todavía no sé quién soy en el Señor? Entonces, vamos a responder esa pregunta: ¿quién eres? Es evidente que el apóstol Pedro, cuando escribe este texto bíblico, se dirige a personas que de una manera particular han tenido una profunda experiencia con Jesucristo como dador y Señor de sus vidas y Salvador de sus vidas. Es imposible entender esto a menos que tú no tengas una genuina, auténtica y profunda experiencia con Jesucristo. Estoy hablando no con una religión, no con una ideología barata, humanística, cargado de fábulas y de tantas tendencias que van contrario al propósito de Dios. Estoy hablando de una experiencia profunda con el dador de la vida y con el único mediador que Dios ha establecido entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo. Si tú y yo hemos tenido o estamos a punto de tener, si no lo has hecho, lo puedes hacer ahora cuando termine el mensaje en esta mañana. Lo puedes recibir a Él y puedes tener un encuentro personal con el dador de la vida, Jesucristo. Si no lo has hecho, es una oportunidad para que lo haga. Pero todos en general, los que estamos aquí, un día lo hemos hecho, a una edad más temprana, a una edad más adulta, pero todos hemos tenido esta grata experiencia de haber reconocido a Jesús como Señor de nuestra vida. Ahora, sin embargo, cuando Pedro escribe este texto, se está dirigiendo a esos fieles creyentes cristianos que realmente tienen una identidad definida en Cristo. Mi identidad no está con relación al pecado, mi identidad no está con relación a la tendencia de rebelión que realmente impera en este tiempo presente. Mi vida no tiene relación con la iniquidad, ni con lo que sea maldición, ni todo aquello que desagrada y corroe la correcta imagen como Dios ha creado al ser humano. Sin embargo, en Cristo tenemos una identidad totalmente definida. Por lo tanto, ¿quién somos nosotros o quién eres? Es realmente entender que lo más importante en este momento es que sepas quién tú eres en el Señor. Porque si esta es la razón de lo que somos por medio de Él y para Él, por esa razón estamos aquí y no nos avergonzamos de ser llamados verdaderamente cristianos. Porque cristiano no es el eslogan, cristiano no es el título, cristiano es un modelo y una forma de vida a practicar diariamente en esta tierra de una manera continua, permanente y constante. ¿Está entendiendo eso? Es importante que podamos entender esto. O sea, algunos colocan el título, soy cristiano, pero sus vidas no está de acuerdo a la verdadera y correcta identidad que deben de tener como cristiano. En el texto bíblico que estamos mencionando se expone 5 características y 5 modos de describir la correcta y verdadera identidad, contestando así a la pregunta: ¿quién eres o quiénes somos? Lo primero que describe el apóstol Pedro es que somos, diga conmigo, un linaje escogido. Parece que no entendió lo que dije. Dije que tenemos que repetirlo en voz bien alta: somos un linaje escogido. O sea, no somos cualquier cosa, como alguna vez el diablo te quiere hacer creer o pensar. No somos cualquier cosa, somos un linaje escogido. ¿Te das cuenta de esto? Debe de entender que la identidad que aquí
se menciona en este momento al decir un linaje escogido, se habla en términos grupal. Como iglesia somos una familia espiritual. Y como iglesia en este condado de Broward y en la ciudad de Miramar, todos los que estamos aquí reunidos somos consecuentemente, tenemos una identidad que somos un linaje escogido. Por lo tanto, si somos linaje escogido y pertenecemos a una familia llamada una iglesia o congregación local, entonces claramente la cual se refiere a la iglesia que el mismo Señor compró a precio de sangre en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Quiere decir que entonces en primer lugar tiene que ver con un grupo, con una iglesia, con una familia espiritual. Pero también esto tiene que ver con el individuo, contigo y conmigo, en forma personal, en forma particular. Porque dice claramente, porque no se refiere a, diríamos, a un linaje racial o un linaje escogido. No es el color de tu piel, ni la raza de donde descienda, ni tampoco la familia de donde tú desciendas, sino que realmente el Señor dice en su palabra en el libro de Apocalipsis que en el cielo, en el trono, Juan vio una gran multitud de personas incontables en número, la cual nadie podía contar, millones de toda raza, de todo color. O sea, delante de la presencia de Dios no hay distinción. Somos, aleluya, adquiridos y comprados por un mismo precio, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que me compró a mí, te compró a ti. Por lo tanto, no hay diferencia. Diga conmigo, no hay diferencia. La diferencia la pone el hombre, la diferencia la pone quizás la sociedad, pero no el Señor y su palabra. Entonces el linaje escogido realmente es lo que el Señor nos ha hecho participante. El linaje escogido se trata de personas nuevas, cambiadas, transformadas, renovadas. Aleluya, literalmente en todos los aspectos de la vida, en la forma de hablar, en la forma de ver, en la forma de conducirse, en el carácter, en la relación y también en el temor santo de Dios que caminan diariamente. Por lo tanto, necesitamos entender que aquí en ese linaje escogido no hay extranjeros ni hay gente extraña, sino que todos de una manera u otra somos conscientes que somos peregrinos en esta tierra rumbo a una identidad que nos da herencia eterna en los cielos. Y por eso adoramos y glorificamos al Señor profundamente en esta mañana. Entonces nos dice la Biblia claramente, de una forma muy especial, que Él nos ha dado identidad. Y la identidad, vuelvo a repetir y a enfatizar este punto, no es el color, ni la raza, ni el idioma que tú hablas. No tiene nada que ver con eso. Lo que está hablando la Biblia es cuando el Señor dice es que nos ha dado el privilegio de ser escogido. Es porque realmente la razón más asombrosa y la más importante y particular para cada uno de nosotros realmente es que al ser un linaje escogido, se compone de hombres, de mujeres que escogieron amar a Dios por encima de todas las cosas. Diga conmigo en esta mañana, yo he escogido amar a Dios por encima de todas las cosas. O sea, así que la primera identidad que tenemos es la de ser escogidos. Aleluya, es la de ser escogido. Mediten esto. Linaje escogido. He sido y soy parte y tengo una identidad de haber sido privilegiado o privilegiada de ser escogido o escogida. Dios nos escogió, no por nuestra condición, porque entonces ninguno seríamos escogidos. No nos escogió Dios por nuestros méritos, porque ninguno de nosotros hubiéramos pasado la prueba. Nos escogió simplemente porque Él le plació hacerlo.
Solo a Él le ha placido escogernos. Punto y se acabó. ¿Quién eres? Cuando mismo Satanás batalle dentro de tu mente para hacerte dudar acerca de tu identidad en el Señor, reprende al enemigo, reprende toda obra hostil de las tinieblas y atrévete a responderle al enemigo que realmente tú eres un escogido. Porque no había nada en ti ni nada en mí que nos hiciera de más valor que otras personas. Simplemente que Dios en su gran bondad le place escogernos, salvarnos, perdonarnos por nuestra forma de ser, no, por su misericordia y compasión. Y a Él alabamos en esta mañana. No es porque lo ganamos, no es porque lo merecemos. Es más, ni tampoco porque cumplimos con ciertas condiciones en la vida y por eso en esos requisitos logrados y alcanzados, entonces Dios le place escogernos. No, el Señor va más allá de esas condiciones o de esas formas de pensamiento humano. Él va más allá de la lógica humana. Él va más allá del razonamiento humano. Él va más allá de la ideología barata y humanística. Él va más allá de todo eso porque Él es un Dios, aleluya, lleno en compasión, lleno de misericordia y lleno de ternura, que le place, aleluya, bendecir a aquellos que se determinan a creer en Él. Y esto es uno de los misterios, iglesia, de la grandeza. Los misterios de la maravilla de la soberanía de Dios. Entender la soberanía de Dios es maravilloso, porque es un verdadero Dios y un verdadero y único Padre eterno. Esto nos debe de impactar intensamente, por lo cual lo único que nos resta es realmente caer de rodillas delante de su presencia en gratitud y dándole gracias por su inmenso amor, aleluya, sin condiciones. Y el entender ese amor inmenso sin condiciones, eso nos va a llevar a vivir en un estado de fidelidad y de obediencia en los propósitos asignados de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Tu identidad verdadera en el Señor te hace ser obediente y fiel. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser obediente y fiel. Porque cada uno de nosotros somos escogidos para ser obedientes y fieles. Segundo, no solamente somos un linaje o gente escogida. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Porque la Biblia dice que Satanás será tan sutil en la forma de engañar que si fuera posible, dice así las Escrituras, ¿qué iba a hacer? Si fuera posible, ¿qué iba a hacer Satanás? Intentaría engañar, ¿qué dice? A los propios escogidos de Dios. O sea, que hay un ataque preparado pero sin efectividad. Sin efectividad, pero hay un plan elaborado para intentar engañarte a ti o a mí, que somos escogidos, linaje escogido y santo en la presencia de Dios. Pero no podrá, porque mientras tú y yo nos mantengamos fiel y obediente a Dios, hay una verdadera protección de cobertura que nos rodea por encima, en nuestro derredor, enfrente y atrás, porque nada nos va a poder, aleluya, engañar, porque sabemos en quién hemos confiado. Ahora, somos un pueblo adquirido, no solamente un linaje escogido, persona escogida, sino un pueblo adquirido. La palabra adquirido tiene que ver con una palabra en griego que significa un pueblo que es preservado. Eso es lo que significa adquirido. Un pueblo preservado, un pueblo que Dios tiene posesión de él. O sea, es algo que le pertenece a Dios y está en sus manos. Tienes que tener cuidado de nunca salirte de sus manos divinas, porque mientras tú te mantengas en las manos de Dios, estás dando signos, señales, evidencias notorias y realmente muy importante, que le perteneces a Dios. Y todo lo que pertenece a Dios está en sus manos. No te salgas nunca de sus manos. Por lo que el mundo dice, por lo que la sociedad moderna dice, por lo que la gente dice, mantente siempre colocados, aleluya, y tomados fuertemente de las manos del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque es justamente lo que dice. La palabra adquirido justamente es de una palabra griega que significa preservación, posesión, o personas que han sido alcanzadas por el milagro de la salvación.
Eso es gente adquirida. Así que realmente reunimos las características de que somos personas adquiridas. Primero, porque somos preservados para salvación por el poder y la grandeza no de un hombre, sino del Dios Todopoderoso. Segundo, somos posesión exclusiva de Dios. Le pertenecemos a Él y no estamos comprometidos con nada ni con nadie. Y tercero, somos diariamente alcanzados, aleluya, a llevar y a movernos en la dimensión de su unción y de su gracia. Cuando nos escoge Dios, o cuando Dios nos escogió, atienda esto, cuando Dios nos escogió a todos nosotros, nos vio atrapados en una condición que se llamaba pecado. Y el pecado estaba siendo demarcada en nuestra vida en un estado de culpa. Es decir, vivíamos una culpabilidad impuesta por la condición de nuestro propio pecado. Y esa condición de pecado, culpabilidad, nos mantenía en una condición de condenados. Sin embargo, tuvo piedad de nosotros, conforme dice el apóstol Pablo escribe, indescriptiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea que Dios en su descripción de gloria, Él, aleluya, manifiesta su amor en que nos ha adquirido mientras éramos condenados, culpables y merecíamos la culpa de la muerte a consecuencia del pecado. Dios cambió nuestro destino. Por eso que digo que tu identidad está muy relacionado con tu destino eterno. Cuando nos escogió Dios, nos vio entonces en esa condición. No solamente fuimos entonces bíblica y escrituralmente fuimos escogidos, sino también fuimos adquiridos por Él. Diga conmigo, hay dos palabras que ahora usted puede usar: soy escogido y soy adquirido. No somos solamente el objeto de una elección más, sino también, aleluya, somos adquiridos en su misericordia para pertenecer y ser posesión suya. O sea, le pertenecemos, y aún esto lo afirma la palabra de Dios. Y vamos a ver ese texto bíblico. Por eso dice la Biblia claramente que Él va a protegernos en todo momento. Algunas veces la gente tiene mucho temor, el espíritu de la ansiedad, el espíritu del pánico, de la desesperación agobia inclusive a miles y miles de cristianos que no han entendido su verdadera identidad ni el destino eterno que tienen al Señor. Mira lo que dice el Salmo 33, exactamente el verso número 12. Salmo 33 verso 12 dice: qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor. Qué alegría para la nación cuyo Señor o cuyo Dios es el Señor. Y continúa diciendo ese texto bíblico: cuyo pueblo Él eligió como la herencia que le pertenecía a Él. Es tremendo este salmo. Cuyo pueblo Él eligió como herencia. O sea, a la vez que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús Señor nuestro, también nosotros como pueblo elegido y adquirido somos la herencia de nuestro Padre Celestial. Es maravilloso eso. Y aún primera de Pedro capítulo 2 verso 10 dice: antes no tenían identidad, aleluya, porque el pecado nos había desfigurado, el pecado nos había distorsionado la correcta imagen con que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Sin embargo, dice la Biblia, antes no teníamos identidad como pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Por lo tanto, soy escogido y me adquirió pagando un gran precio, como lo he dicho hace un momento, en la cruz, y me dio la gracia de su amor. Somos amados por la manifestación sin límites del amor, aleluya, y de la grandeza del amor de Dios en nuestra vida, y por eso que le amamos. Dios no nos escogió para mantenerse alejado de nosotros, ni que tampoco nosotros nos mantengamos alejados de Él, sino que Dios nos escogió y nos adquirió para que nos volvamos seres humanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos, todos y cada uno de nosotros nos volvamos, aleluya, asiduos dependientes de la presencia y de la relación con nuestro Dios. No nos
adquirió y no nos eligió para que tú sigas tu propia trayectoria natural y humana, sino que te eligió y me eligió, te adquirió y me adquirió para que aprendamos a depender de Él 24 horas del día y los 365 días del año. Por lo tanto, Él lo ha hecho y Él nos promete que nos va a rodear con su gran misericordia y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Así que no estamos solos. Diga conmigo, no estoy solo. Él es poderoso como lo ha hecho para perdonarnos, mantenernos asidos en el gozo. Por eso dice la Biblia, no perdáis el gozo de la salvación. Aleluya, no perdáis el gozo de la salvación, porque la identidad nueva que tienes en el Señor. El pecado te ha contrarrestado esa bendición, pero en Cristo la has adquirido y te has vuelto a reintegrar en una verdadera identidad que tiene gozo de salvación. Diga conmigo, el gozo de mi salvación no lo perderé nunca. No puedo permitir que la condición del mundo, la intranquilidad de la sociedad, el pánico en las calles, la rebelión de millones de personas, el pecado imparable de tanto, el liberalismo y la inmoralidad de tantos millones otros nos pueda a nosotros, aleluya, impedir que sigamos sintiendo el gozo de la salvación de nuestro Dios. Porque si somos posesión de Él, estamos aquí con Él, y cuando Él le determine llevarnos, nos lleva con Él y siempre estaremos con Él por la eternidad de la eternidad. Entonces quiere decir que tenemos una base de victoria, no en nuestras acciones, sino porque alguien actuó sobre nuestra vida, y es la piedad y la compasión del Señor. Lo tercero, que es la última pregunta, pertenecemos a Dios. Lo tercero es saber que pertenecemos a Dios. Esto se expresa justamente en el verso que hemos leído al comienzo de este mensaje. Vosotros sois pueblo adquirido para posesión ¿de quién? De Dios. Lo dijimos hace un momento también en cuanto a lo que explicamos hace un momento. O sea, hemos sido adquiridos para ser posesión de Dios. ¿Cuándo? ¿Por un tiempo? ¿Por unos años? ¿Por algún lazo dentro del tiempo crono humano? ¿O hemos sido adquiridos por Dios para siempre? Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, dice Pedro. No eran pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Por lo tanto, la forma que piensan y la forma que hablan y la forma que se conducen y la forma que reaccionan tiene que ser diferente por completo lo que pasa allá afuera. Se refiere a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Porque si hemos entendido lo que es ser escogidos, adquiridos y ahora saber que pertenecemos a Él, queremos discernir por esta palabra que Dios manifestó su gracia y su favor, y el resultado de su gracia y de su favor es que Dios nos ha tomado como una pertenencia propia. Por eso que el diablo no puede meterse con nosotros, porque si se mete con nosotros, se mete al Dios a quien nosotros pertenecemos. Yo no sé si usted tiene esa seguridad. Necesitas tener esta profunda seguridad en tiempos tan difíciles como que el mundo está viviendo en nuestros días actuales. Y ahora entonces bien sabemos que absolutamente todo le pertenece a Dios, inclusive tú personalmente, tu familia y todo lo que tú tienes. Tú no eres dueño de nada, eres simplemente un administrador y un mayordomo de los bienes que Dios ha colocado en sus manos. Él te da la responsabilidad de administrar bien esos bienes, de ser un buen administrador, de ser un buen mayordomo. Por eso que tú tendrás que dar cuenta delante de la presencia de Dios, aún en la forma de cómo tú has invertido tu tiempo, en cómo tú has, aleluya, responsabilizado tu vida y tu relación con Dios espiritualmente hablando. O sea, esto tiene que referirse a algo especial. Lo que la Biblia nos está diciendo: somos la herencia de Dios, y aquellos, aleluya, que tenemos la seguridad de que somos herencia de Dios, es inevitable
Es algo que no podemos negar, es algo que no podemos dejar que el enemigo nos engañe, pero todos aquellos que somos parte de su herencia, evidentemente pasaremos la eternidad en el mismo lugar donde Dios está. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Pero vosotros sois el templo del Dios viviente. Cuando dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo para siempre. Así que eso de que solamente me tienes que ver algunos años en la tierra, olvídate. Si tú vas al mismo lugar que yo voy y yo voy al mismo lugar de eternidad de Dios que tú vas, es que nos acostumbremos a vernos la cara, porque vamos a vernos por la eternidad de la eternidad. Claro, más hermoso, más bellos y más perfecto, porque Dios transfigura este cuerpo incorrupto, inmortal, imperfecto, en un cuerpo perfecto. Aleluya. Y eso es lo que nos alegra. Entonces somos llamados a ser, ¿qué cosa? Somos llamados, si somos, pertenecemos, adquiridos y elegidos, entonces somos llamados a ser, diga conmigo esta palabra, muchos no la asimilan ni la pueden digerir, pero somos llamados a ser santos. Él dice, vosotros sois una nación santa. Si escogidos por Dios somos, y ahora no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a Él, hemos visto su misericordia, ya no formamos parte ni pertenecemos al sistema del mundo. Yo quiero que usted tenga esto como un rema de Dios. Ni somos parte ni pertenecemos al sistema del mundo. Estamos en la tierra, pero no pertenecemos. Dijo Jesús, estáis en el mundo, pero ya no sois del mundo. ¿Lo dijo el Señor así o no? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por tantas cosas diarias? Cuando Él dijo claramente, estáis en el mundo, pero ya no sois del mundo. Y claramente esto es importante que entendamos esto. Porque si somos y no del Señor y no pertenecemos al sistema del mundo, quiere decir que tenemos seguridad. Fuimos apartados, existimos para Él. Somos investidos y rodeados por su santidad. Porque en consecuencia, si el Dios a quien pertenecemos y en quien estamos en sus manos porque somos posesión suya, Él es un Dios santo, todo lo que está en su mano es impregnado de la fluidez de su santidad que emana de su misma presencia. Pues imposible que tú no recibas la influencia de la santidad de Dios para apartarte cada vez más del mundo, su transgresión, rebelión y pecado, para aseverarte de la grandeza y distinción que eres en Dios, pueblo santo. Tenemos que compartir el ser igual a nuestro Dios, porque Él nos escogió y también nos adquirió por piedad. Y si no eres capaz de comportarte y de conducirte en esta vida, aleluya, que perteneces a Dios en un modo santo, ¿cómo vas a actuar en un futuro determinado? Tienes que ser rodeado por su santidad. La santidad y la pureza de Dios te tiene que ser, aleluya, parte de tu propia naturaleza como elegido, adquirido y perteneciente a Dios. Compartir esto es maravilloso, porque actuaremos según el propósito y según el carácter y el diseño del Dios que nos ha perdonado. Si tú no amas su santidad, tú contradices lo que la Biblia está hablando y lo que la Biblia está enseñando. Por esa razón, mire qué tremendo. También parte de esa gran bendición, diga conmigo, soy parte del real sacerdocio. O sea, fuimos escogidos por Dios, Él nos alcanzó, le pertenecemos, ahora somos santos y además de ser santos somos real sacerdocio.
que podemos ministrar en su presencia, que podemos acercarnos ante su altar, que podemos conversar y dialogar con Él, que no hay nada que nos impida el tener esa relación. O sea, el primer, aleluya, punto que queremos destacar en cuanto a que somos real sacerdocio es que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Nada me puede impedir que yo converse con Dios esta mañana. Nada me puede impedir que en la noche yo pueda conversar con Dios. Nada me puede impedir que al deslumbrar el amanecer de un nuevo día yo pueda, aleluya, identificarme y hablar cara a cara con Dios sin impedimento, ni de velo, ni de cortina, ni de muro, ni de nada que se parezca, porque tengo acceso libre a la presencia de Dios, porque Él me ha hecho real sacerdocio. Y por eso que necesitamos tener acceso directo, inmediato a Dios. No es necesario tener, aleluya, a otro hombre para que sea mediador de nosotros. No. Solamente con Jesucristo nos basta y nos es suficiente. No necesitamos a ningún intermediario más entre Dios, nuestra vida, porque tenemos ya al sacerdote por excelencia divina, abogado y mediador eterno, que se llama Jesucristo. Por eso mismo en esta mañana, que el Señor nos ayude a tener una identidad correcta para tener vida eterna. Este es el momento para que allí donde estás entiendas, y con esto voy finalmente terminando esta palabra. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Entreguen todas sus vidas por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Que sea no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar o la manera de cómo piensan. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y perfecta. Entonces, así que en esta hora, finalizando este mensaje, podemos llegar a la conclusión que sí sé quién realmente soy en el Señor. Sí realmente sé a quién pertenezco. Y sí realmente sé por qué estoy aquí. Esas tres preguntas la contesta Dios a través de su palabra revelada. Entonces, finalmente decimos en toda convicción y fe: realmente, Señor, te doy gracias por ser escogido, por haberte compadecido de mí y ser tu posesión, ser santo a tal punto de poder servirte como parte de un real sacerdocio. Hoy, en esta mañana, allí donde estás, el Señor quiere ser Señor no de algún área de tu vida, sino de todas las áreas de tu vida. Tu casa, tu hogar, tu familia, todo aquello que te rodea. Dile: Señor, yo te necesito. Cierra tus ojos. Amigo, amiga, si estás aquí hoy por primera vez, no importa la edad que tengas, cómo te llames, dónde vivas, de dónde desciendes o cuál es tu genealogía familiar, eso carece realmente sin importancia. Hoy lo importante es quién tú a partir de hoy serás en el Señor. ¿Cuál es tu esperanza de gloria? ¿Cómo puedes tener una identidad clara en que te dé una evidencia notoria de que perteneces a un Dios de santidad y de pureza? Amigo, amiga, ahí donde estás, dile al
al Señor: Señor, yo te necesito. Señor, quiero que cambies mi vida. Quiero que transformes por completo mi ser, mi casa, comenzando por mí, por mi propia vida, y siguiendo por el resto de la gente a quien yo amo. Amigo, amiga, si estás aquí en esta hora, en este mediodía, recuerda que Él nos llama de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Porque es la luz que Él ha escogido para que vivamos en Él eternamente. Y realmente dentro de esa luz no hay tinieblas, no hay oscuridad, sino que hay resplandor de claridad y vemos las cosas de una forma totalmente diferente. Si todavía no has recibido a Jesús, te digo que lo hagas. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente levantar tu mano donde estás. Quiero orar por ti en esta mañana. Permíteme orar por ti ya en este mediodía, y orar y clamar a Dios para que la gracia del Señor se impregne sobre tu vida y salgas de aquí con la certeza plena y la seguridad de una manera bien determinante de que eres amado por un Dios que es santo, y eres escogido por un Dios que perdonó todos tus pecados por medio de Jesucristo. Y dentro de esa realidad de santidad, pureza, elección y pertenencia, puedes entender lo que es el plan de Dios a través de las edades. Yo te pido que te pongas de pie ahí donde estás, por favor. Ponte de pie ahí donde estás. No tengas temor, cierra tus ojos.